La edad que yo tengo, o que tenía en aquel momento, en el año 92, era la misma edad que las niñas. Entonces vivimos el caso, los que éramos de la misma edad, ¿sabes?, con un miedo generalizado en la sociedad. No solo nuestros padres tenían miedo a que saliéramos a la calle y nos pasara algo. Es que se había descubierto que la gente de mi edad hacíamos autostop para ir a las fiestas de los pueblos cercanos, que siempre eran más divertidas las fiestas de los pueblos. Y como nuestros padres no nos llevaban, nos teníamos que buscar la vida. Pero claro, cuando ocurre esto, que 3 niñas desaparecen haciendo autostop para ir a una fiesta en una discoteca cercana, y luego aparecen los cuerpos y demás, a partir de ahí las libertades, por decirlo de alguna manera, de los adolescentes se ve tajantemente cortada, porque, a ver, hay un peligro general en que hacer autostop puedes acabar pues prácticamente igual que lo que pasó con las niñas. Y eso siempre me ha perseguido. De hecho, luego han habido otros motivos, que mi hermano trabajó en el caso, era un psicólogo forense muy reputado, entonces, pues él cuando estudiaba en la Universidad de Valencia siempre me hablaba mucho del caso, de las autopsias, de las lagunas que tenía, y eso hacía que despertase más mi interés. Mi propio hermano, con lo cual ya dije, bueno, me voy a poner a escribir el guión de lo que va a ser una película, pero sin pretensión de que nadie la produzca ni nada. Luego tardamos 10 años en encontrar la financiación y que la película se pudiera rodar, pero hoy en día está hecha y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. No, mi hermano no me echó una mano con el guión, me echó una mano con lo que era, al ser un psicólogo forense, él lo que hacía, trabajaba en la cárcel de Picassent y en otras cárceles y hacía perfiles de delincuentes violentos y demás. Y bueno, me ayudó mucho con lo que es el tema de los perfiles de los asesinos, de los supuestos culpables y demás, para poder, digamos, pues crear unos personajes con toda su parte psicológica, con todas sus oscuridades, sus sombras y demás, de una manera mucho más real. De los padres que vemos en la película, no, yo no quería que se pareciesen a los padres reales, porque no había ninguna necesidad, porque para mí lo que yo veía de esta historia es que esto es una tragedia y que en este caso en la vida real le habían ocurrido a 3 padres concretos, pero quería que el público se transportara, ¿vale?, a otra época, que realmente viesen que a cualquiera que le ocurra una tragedia de estas características va a ser igual de duro y de doloroso. Entonces, no solo quiero que la gente vea una película sobre el crimen de Alcácer, sino como cualquier otro crimen que puede ocurrir y que al que nos toque o al que le toque, digamos que va a ser lo más doloroso de su vida. El rodaje fue muy duro. Fue muy duro porque se rodó en muchas localizaciones, pues rodamos en Toledo, en Segovia, en Madrid, en Ávila. Cada día despertábamos en un sitio diferente. Entonces, es una película que tiene mucho movimiento, muchas localizaciones. Y luego era una película muy difícil. Era muy difícil porque tuvimos que reconstruir todo, hacer decorado prácticamente de todo. Date cuenta que los años 90 es una época de la que prácticamente no queda nada. No es como la época de la conquista y demás, 1492. Tú quieres hacer una película sobre Cristóbal Colón y tenemos patrimonio para aburrir. Pero si quieres hacer una película de los años 90, tienes que hacer decorados y reconstruir porque no queda nada. Tú quieres una gasolinera de la época de los años 90 y las gasolineras no existen, son todas digitales, no tiene nada que ver, con lo cual tienes que recrearlas, tienes que construirlo. De hecho, gracias a nuestro director de arte, que es nuestro decorador, el que hizo todos los decorados de la película alcanza un realismo que mucha gente reconoce. Por ejemplo, las casas de los familiares o otros decorados que se ven en la película, hay mucha gente que los reconoce como suyos propios, como yo tenía ese sofá, o tenía mi cama era así, o la Guardia Civil participó con nosotros después de unas duras negociaciones, porque al principio fuimos muy, muy honestos con ellos. A la Dirección General de la Guardia Civil se le dijo que queríamos hacer una película sobre Alcácer, pero que claro, la Guardia Civil realmente no había hecho unas investigaciones lo suficientemente buenas como para dar con el sospechoso principal del crimen. Entonces,
siempre llevaban 2 días de ventaja. El asesino, el sospechoso, siempre llevaba 2 días de ventaja la Guardia Civil. Esto y otras muchas cosas más que ocurrieron y que podéis ver en la película hacen que la Guardia Civil de aquel entonces, no estamos hablando de la Guardia Civil de ahora, pues no quede en una posición de verdad buena, por decirlo así. La peli de Alcácer no contó con ninguna ayuda pública, porque es que nadie se quiere mezclar con el tema de Alcácer. Pero afortunadamente había inversores privados que con su dinero hacen lo que quieren y apostaron por nosotros y por esta película, y ellos creyeron que debíamos de contar esta historia de la manera que nosotros la queríamos contar, libre, sin cortapisas, y gracias a estos inversores y a mis productores hemos podido hacer la película que queríamos. Hemos recibido algunas llamadas un tanto molestas, otras son pequeñas advertencias, no son amenazas en ningún caso, ¿vale? No nos ha pasado nada, ni nos han amenazado, ni absolutamente nada, pero sí es qué vais a contar, de mí no habléis, por ejemplo, alguna persona concreta, y sobre todo eso, desligándose un poco de una época oscura. Entonces eso lo que hacía es que te daba más fuerza a la hora de continuar con la película, porque lógicamente si varias personas te dicen que no quieren verse involucrados en una película así, el autor y los productores y demás lo que hacemos es generar más interés para poder contar esta historia, porque al final las películas y las historias, o sea, lo que conoce el público debe de ser contado. Está para eso, el cine siempre ha sido un hilo conductor entre las historias reales y el público. Entonces esto es una película más dentro de un montón de películas que se han hecho tiempo atrás, como puede ser El crimen de Puerto Urraco, que hizo Carlos Saura, y nadie montó un escándalo en aquel momento. Entonces creo que se debe de ver la película libre de prejuicios y sobre todo intentar disfrutarla, porque al final es una película. La película no va sobre la versión oficial, al contrario, la versión oficial ya la conocemos. La película va sobre las lagunas de esa versión oficial. Entonces, por eso te digo que el tema de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no quedan muy bien en la película retratados, pero porque realmente las investigaciones están mal hechas. Entonces, se potencia mucho más la parte oscura, porque realmente Alcácer es un universo muy oscuro. Y yo creo que hay que contar las cosas que el público no sabe, porque lo que ya conoce sería repetirlo. Entonces, la película no va sobre la versión oficial, va mucho más sobre la parte oscura que te he dicho antes. Creo que no. La verdad absoluta creo que no se va a saber nunca. Se van a poder conocer pues hechos oscuros, pues el paradero de Antonio Anglés y cosas así, ¿sabes? Pero la verdad absoluta creo que nunca se sabrá. Yo veía las películas con 7 años y yo quería mostrar mi mundo también. Inventaba mis historias. Me acuerdo que mi madre me regaló una cámara con 7 u 8 años y yo escribía mis historias y grababa distintos planos para luego montarlos con mis amigos del colegio. Los ponía a hacer a lo mejor detectives, de policía, una amiga hacía de la mujer del policía. O sea, imagínate el cuadro, niños de 8 o 9 años interpretando papeles de adultos. Todo eso era mi fantasía, mi sueño. Todo eso fue creciendo conforme yo crecía y evolucionaba. Mi manera de ver el cine seguía así. Yo tenía que contar mis historias, que el público pudiera tener mi punto de vista sobre lo que yo quería hacer. De hecho, elegí esta película, 75 días, sobre el crimen de Alcácer, porque era una película que ya se tenía que haber hecho antes, hace casi 30 años, porque ¿en serio hay algún caso que genere más interés que este? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué nadie lo hizo? Pues ya está, la respuesta es que ya lo hago yo y que el público la disfrute.
tenga esos sube y baja que tiene la película, porque va a sentir rabia, va a sentir tristeza, va a sentir muchas cosas. Viendo esta película te despierta un montón de sensaciones. En 2 horas y cuarto son un montón de sensaciones sin parar, y eso es bueno en el cine. Y luego, con lo que me preguntabas antes, yo siempre he querido dirigir mis películas, escribirlas, y en eso estamos ahora. Ahora mismo estoy con la segunda película, que se llama Alma, verano 1981, que es una historia muy bonita. No tiene nada que ver con 75 días, pero es una película también que nos va a llevar a otra época, al año 81, en un Madrid muy desconocido, con la movida madrileña de fondo y con una enfermedad nueva que nadie conoce y que está matando a un montón de personas vulnerables. Y digamos que esa va a ser mi segunda película, con un reparto bastante bueno de actrices y actores, y ahí estamos ahora trabajando en esa película que rodaremos a finales de